encuentra en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Tenemos una porción que se nos sugiere para esta tarde con un título, La cruz de Cristo. La pregunta es, ¿pudo haberse evitado? ¿Pudo haberse evitado? Y el texto es en Mateo, capítulo 27, versículos del 1 al 31. Voy a sugerir que podamos participar, si os parece bien, que podamos leer cada uno de nosotros un versículo de este texto, un versículo que podemos leer en voz alta. Yo empiezo con el primero, ¿vale? ¿Os parece bien? Mirad, dice así: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según preciso puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusados por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pero Jesús no le respondió en ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar el pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Los principales sacerdotes y los ancianos, persuadidos a la multitud que pidiese a Barrabás, que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al peritorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,
Muy bien, pues muchas gracias. Hemos compartido juntos este texto que nuestro hermano Pepe Suárez pues va a comentarlo. Buenas tardes, queridos hermanos. La verdad es que si uno se mete en la escena que hemos estado leyendo, se le ponen los pelos de punta, la carne de gallina. Es estremecedor lo que ocurrió allí. Lo hemos leído muchas veces, pero cada vez me impresiona más ese cuadro. Es tremendo lo que se está haciendo con el Hijo de Dios. Hubiera sido interesante leer el resto del capítulo e incluso algunas porciones paralelas del resto de los evangelios que tienen que ver con la crucifixión del Señor. Pero entonces hubiésemos hecho solamente la lectura. De todas formas, es bueno que en ocasiones, cuando leemos acerca de la crucifixión, nos acerquemos a la mayoría de los pasajes que hablan de la muerte de Cristo y de su resurrección, para tener una visión más completa de lo que ocurrió allí en el Monte Calvario. Yo he querido poner un título al mensaje en esta tarde: La cruz de Cristo pudo haberse evitado. Bueno, antes de nada querría preguntaros, ¿es apropiado, es aconsejable, es bueno que pongamos siempre títulos a los mensajes? El título no es inspirado, desde luego, la palabra de Dios sí. Pero normalmente solemos poner título, no porque queramos los predicadores innovar y presentar una visión distinta o de lo que otros han llegado a predicar, sino porque, en cierto modo, el título centra el interés del auditorio en lo que queremos comentar. Por supuesto que tenemos que ser honestos cuando ponemos un título para que luego lo que prediquemos se ajuste al título y la gente pueda decir, efectivamente, el título me ha dado la pista por donde ibas. No tendría sentido poner un título y predicar de cosas completamente distintas. Quizá ese título a alguno le pueda resultar chocante y quizás a alguno le pueda resultar un poco irrespetuoso. Yo le pido perdón si a alguno le resulta irrespetuoso eso. Por supuesto, yo sé que estáis pensando que yo pienso que la cruz de Cristo no se pudo evitar. Pero entonces, ¿por qué lo pregunto? Porque es una cuestión que mucha gente ahí en la calle se está planteando. Los que no creen en Dios, los que no creen en Jesucristo, los que no creen en el Evangelio, cuando vienen a porciones como esta, contemplan un cuadro un tanto macabro y piensan, bueno, eso es muy duro. Y si Dios de verdad existe, y si Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo permite que su Hijo muera de esa manera tan ignominiosa en una cruz? Y el hacer estas reflexiones bajo ese planteamiento, la cruz de Cristo pudo haberse evitado, nos va a ayudar primero a situarnos, a situar el tema delante de nosotros y a tener convicciones de las razones del por qué la cruz no se pudo evitar, que yo sé que las tenéis, pero quizá es bueno refrescarlas. Pero también para que cuando hablemos con otras personas de la cruz de Cristo, que nos digan la cruz de Cristo se pudo evitar, les digamos con seguridad y con fundamento bíblico, la cruz de Cristo no se pudo evitar. ¿Vale? Así que no siembro el título para crear una duda en vuestros corazones y para que penséis si la cruz de Cristo realmente se pudo o no se pudo evitar. Desde luego que no se pudo evitar, pero vamos a ver. Quisiera hacer en la presentación del mensaje esta tarde algo distinto a lo que he hecho otras veces, y lo hago con suma reverencia delante del Señor y también delante de vosotros de una manera muy respetuosa. No quisiera violentar ninguna conciencia, pero voy a hacer algo distinto a lo que he hecho otras veces. No os asustéis, ¿eh? Si el Señor Jesús hubiese nacido en nuestros días, ¿qué recibimiento le habríamos dado? Bueno, nuestra civilización hoy es una civilización mucho más culta que la de entonces. A nivel intelectual, a nivel científico, a nivel de la medicina, a nivel de prestaciones sociales,
las cosas han cambiado mucho, por lo tanto el recibimiento que daríamos al Señor Jesús sería muy distinto al que le dio aquella civilización bastante ignorante. Por todo ello, con toda probabilidad, si Jesús hubiese nacido hoy, no lo habría hecho en una cuadra, sino en un hospital, como cualquiera de nosotros o de nuestros hijos. Bueno, yo nací en mi casa, seguro que algunos de vosotros también nacisteis en vuestra casa acompañados, en el mejor de los casos, de una comadrona. Mi comadrón fue un tío mío, que era farmacéutico. El hombre sabía mucho de farmacia, pero de partos, bueno, había tenido 8 hijos también, así que algo de experiencia tenía. Pero si el Señor hubiese nacido hoy, por supuesto que no hubiésemos permitido que naciera en una cuadra, ¿no? Hombre, quizá tampoco lo hubiéramos llevado en Barcelona a la Clínica Quirón, pero sí a otro hospital, un hospital con unas prestaciones sociales mínimas, con garantías suficientes para que si hubiera alguna complicación en el parto, haberla podido atender. Eso pensaríamos, ¿no? No, nosotros, por supuesto, no le hubiésemos dado ese recibimiento. Pero ¿qué pensáis acerca del ministerio del Señor Jesús en estos días? Si Jesús estuviese hoy ministrando entre nosotros, enseñando de la manera que enseñaba entonces, ¿cómo sería aceptado su ministerio? Bueno, nosotros, por supuesto, que le respetaríamos mucho más que le respetó la sociedad de su tiempo, que sus contemporáneos, y especialmente los judíos, su pueblo, de quien Juan dice en su Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A nosotros hoy seríamos distintos. Seríamos mucho más correctos, mucho más educados y respetuosos con él, cosa que estaría por ver. ¿Y qué pensáis de la cruz? ¿Crucificaríamos nosotros hoy al Hijo de Dios? Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Si algún grupo de fanáticos se atreviese a crucificarle, las naciones se echarían encima para intentar impedirlo. Nosotros hoy somos una civilización mucho más culta, no haríamos tal cosa. Bueno, hoy matamos de otra manera, matamos de otra forma. Somos mucho más civilinos. ¿Crucificaríamos nosotros hoy al Hijo de Dios? Seguramente que la respuesta unánime sería no. Lejos esté de nosotros cometer algo tan horrendo. Vamos a usar un poco la imaginación. Aquí entro en lo que quiero hacer de extraordinario. Me vais a permitir que esta pregunta, ¿crucificaríamos hoy al Hijo de Dios?, se la hagamos a algunas de las personas que tuvieron una implicación directa en la muerte de Cristo. Permitidme reverentemente usar la imaginación. Vamos a imaginar que tenemos aquí una mesa redonda y en torno a esa mesa vamos a sentar a algunos de los personajes que intervinieron directamente en la muerte de Cristo y vamos a preguntarles si tuvieran una segunda oportunidad, ¿qué harían? ¿Qué harían? He encontrado, por lo menos en este capítulo y en los versículos leídos y en los que no hemos leído hasta el final, por lo menos 13 personas o grupos representando a diferentes clases sociales y políticas que tuvieron que ver directamente con aquel tremendo espectáculo. Eso de tremendo espectáculo es una frase de Lucas, tremendo espectáculo. Ahora, yo no voy a preguntar a todos ellos, pero sí que voy a preguntar a 3 de ellos. A 3 de ellos. Y voy a lanzar la pregunta en primer lugar a Judas. Seguidme, por favor. A ver, Judas, ¿qué harías hoy frente a la cruz de Cristo? Seguramente que Judas nos diría, no me compensó lo que hice. Judas era uno de los 12 que el Señor había escogido para que estuviese con él todo el tiempo, ¿recordáis? Era el tesorero del grupo y el Señor Jesús sabía que era ladrón, era avaricioso y a pesar de eso le permitió ser el tesorero del grupo. Grande, ¿eh? Podría haberle dado ese cargo a otro apóstol un poco más honesto, pero se lo dio a Judas y sabía que era ladrón, era avaricioso.
Pero a pesar de eso, Cristo amaba a Judas. Nos diría Judas, cuando el Señor me llamó al ministerio, yo no podía pensar que años más tarde yo mismo iba a entregarle por 30 piezas de plata. Con amargura reconocí frente a quienes fueron mis cómplices, he pecado entregando sangre inocente. Si yo hubiese corregido aquel pecado a tiempo, no le habría entregado. ¿Cuántas oportunidades tuve a su lado para cambiar? Pero yo estaba cegado por la avaricia. Es una conversación imaginaria, pero me parece que es bastante real, a tenor de lo que los evangelios nos dicen, de lo que ocurrió con algunos de esos personajes, ¿vale? Mis intereses en este mundo, diría Judas, eran solamente materiales, y cuanto más avaricioso era, más insatisfecho. Además, aquellas 30 piezas de plata no bastaron para quitar la amargura de mi corazón, y encontré algo que no esperaba, y es que el pecado me pagó con una moneda mucho más grande. Si hubiese sabido las repercusiones de aquel acto traidor, nunca hubiese entregado a quien fue mi maestro, pero el pecado es capaz de lo peor. Me di cuenta tarde, quise rectificar. Mis cómplices fueron mis amigos hasta que consiguieron su objetivo. Después se desentendieron de mí. Me sentí solo, terriblemente solo. No pude soportar el peso de mi pecado y decidí quitarme la vida. Si tuviese una segunda oportunidad, no solo no le entregaría, sino que daría mi vida, si fuese preciso, en su defensa. Nos dicen los evangelios que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Anotad, por favor, eso. Judas se arrepintió delante de los hombres, pero no se arrepintió delante de Dios. A Judas le remordió la conciencia, porque el que confiesa su pecado delante de Dios y se arrepiente de su pecado y lo deja al pie de la cruz, haya tal liberación que no solamente recibe la nueva vida de Cristo, sino que a partir de ese momento quiere vivir para Cristo y no piensa en el suicidio. Y ese hombre pensó en el suicidio. Había sido discípulo del Señor, pero Judas nunca había reconocido al Señor como su Señor, como su Salvador. Es un caso misterioso el de ese hombre. Podríamos estudiar un poco más a fondo su vida, pero no es la ocasión. Un caso misterioso. El Señor permitió que formara parte del grupo de los 12. Incluso recibió el toque de las manos del Señor, lavando sus pies en aquella noche en la que el Señor se despedía tristemente de ellos y les decía: «Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros». Jesús amaba a Judas, pero Judas hizo lo que hizo. En parte porque así había sido profetizado en Juan capítulo 17, verso 12. Dice el Señor: «Orando al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, para que la Escritura se cumpliese, sino el hijo de perdición». El hijo de perdición nunca fue de él, aunque tuvo su responsabilidad, y él fue quien decidió finalmente entregar a Jesús. Quizás porque pensaba que la cosa no llegaría tan lejos. Quizá porque pensaba que después de aquel acto traidor el Señor le perdonaría como tantas veces le perdonó y que las relaciones volverían a restaurarse. Pero aquel acto traidor llevó a su maestro a la cruz. Más o menos algo de eso nos diría Judas. Vamos a hacer la pregunta a Pilato. Pilato, ¿qué tal? ¿Qué tal aquello de la cruz? ¿Tuvieses la oportunidad hoy de crucificar al Hijo de Dios? ¿Qué harías?
por lo que hemos leído en este pasaje y en otros, la respuesta de Pilato podría ser: qué pesadilla, qué necio fui. Pilato, el gran confundido, por lo menos hizo 13 preguntas y 7 directamente a Jesús, según recogen los evangelios. Nos diría Pilato: como gobernador yo poseía autoridad para juzgarle a fin de dictar sentencia de muerte o soltarle, pero me vi presionado y comprometido a hacer lo que no quería. En mi confusión llegué a preguntarle: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero mis preguntas a aquel hombre quedaban ensordecidas por el ruido atronador de aquella multitud histérica que gritaba: crucifícale, crucifícale. Mi mujer, durante el proceso, me dio este mensaje: no te comprometas en este caso, hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los representantes de los judíos, los líderes religiosos, me dijeron: ten cuidado, si a este sueltas, no eres amigo de César, tu emperador. Y tuve miedo. Tuve miedo de perder mi reputación. Tuve miedo de ser despreciado por los judíos. Tuve miedo cuando miraba a Jesús y no hice lo que fue justo. Y fue para mí trágico dictar sentencia de muerte contra un ser inocente, pero lo hice pensando que no era el único responsable. Lavé mis manos delante del pueblo, pero no pude lavar mi conciencia. Fue la peor decisión que tomé en mi vida. Si tuviese una segunda oportunidad, desde luego actuaría con mejor criterio. No sería yo quien le sentenciase a muerte y probablemente hubiese evitado esa muerte en el territorio que se encontraba bajo mis dominios. Algo así podría decirnos hoy Pilato si estuviera aquí. Vamos a hacer la pregunta a otro grupo de personas, a los soldados del gobernador. Oye, ¿os disteis cuenta de lo que pasó en la cruz? Si volviese a repetirse la escena hoy, ¿qué haríais? ¿Cuál sería vuestro papel? Y los soldados podrían decirnos: nosotros estábamos al servicio de la nación romana. A nosotros nos correspondía castigar al reo. Por lo general, quienes eran sentenciados a la pena de crucifixión entraban en un estado de histeria y desesperación y locura tales que era necesario un severo castigo físico para dominar su fuerza antes de ser clavados en el madero. Pero Jesús, aquel hombre, manso como ningún otro, callaba y no oponía resistencia. Lo duro para nosotros fue que no nos limitamos a cumplir las órdenes que teníamos, sino que montamos en el pretorio nuestro propio espectáculo. ¡Qué vergüenza! Nos reunimos toda la compañía. A alguien se le ocurrió vestirle con un manto de fina tela, color escarlata, que era llevada normalmente por los oficiales de rango mayor y aún por el emperador. Le pusimos con burla aquellas insignias de la dignidad real, una corona, aunque de espinas, y un cetro en su mano, y comenzamos a escarnecerle, a burlarnos de él, a escupirle en el rostro, a zarandearle y a golpearle en la cabeza. Y en nuestro grosero y cruel atrevimiento profetizamos de él: salve, rey de los judíos. Eso hicimos. Cuando nos pareció bien, le quitamos el manto de escarlata, le pusimos su vestido y le sacamos fuera para ser crucificado. No pronunció palabra de desprecio contra ninguno de nosotros. Es más, dirigiéndose a su padre, desde la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya lo creo que sabíamos lo que hacíamos.
aunque en un sentido lo que estaban haciendo era algo que escapaba a su comprensión, pero ellos eran responsables de lo que hicieron. Vimos además cómo simpatizaba con uno de los ladrones que eran crucificados con él. Su mirada desprendía una fuerza que poco a poco nos iba venciendo. Y cuando le vimos entregar el Espíritu al Padre, nuestro centurión exclamó con gran voz: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Los judíos se habían burlado de él como profeta. Nosotros nos habíamos burlado de él como rey, desconociendo que era en ese abismo de humillaciones donde Jesús estaba fundando su verdadera realeza sobre las almas. Si tuviésemos una segunda oportunidad, ¿cuánto evitaríamos de aquel impío proceder? Vamos a cerrar esa mesa redonda. Ninguno de aquellos protagonistas, desde luego, si hubiese podido escoger en una segunda oportunidad, hubiera vuelto a crucificar al Hijo de Dios. Podríamos seguir preguntando a los ladrones, a los escribas, a los fariseos, a la multitud del pueblo, a José de Arimatea, a las mujeres, a todos los que intervinieron. Pero, ¿de verdad la cruz de Cristo pudo haberse evitado? ¿Qué opinaría el mismo Jesús? Vamos a preguntárselo al mismo Jesús. Señor, podías haber evitado la cruz. Y el Señor les diría, entiendo cómo podéis sentiros al haber hecho conmigo tantas injusticias. Cada uno de vosotros tiene su grado de responsabilidad y culpabilidad, que yo no voy a atenuar, pero quiero que sepáis algo. Todo lo que ha sucedido en torno a la cruz, a mi muerte en la cruz, había sido anunciado por Dios, mi Padre, hace siglos. Y esto lo digo no para atenuar vuestra responsabilidad, pero para deciros que no sois los únicos responsables de aquella horrenda muerte. Vosotros, con vuestras acciones, pretendíais quitar de en medio algo que os estorbaba. Pero cuando me visteis morir y bajar del monte, llevabais un peso mucho mayor sobre vosotros que el que habíais traído antes de crucificarme, porque vuestras conciencias se despertaron y vuestra avaricia, vuestros miedos, vuestras burlas, vuestra envidia, vuestra indiferencia quedaron al descubierto al ver la inocencia y el amor y la santidad del Hijo de Dios. Quiero que sepáis que fueron todas esas cosas las que me llevaron a la cruz. Esto es lo que nos hacía daño a mi padre y a mí. No, amigos. No había forma de evitar la cruz. Recordad lo que dijo el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta mañana se nos recordaba ese texto. Mas Jehová el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Cristo nos diría, los clavos no me hicieron tanto daño como tus pecados. Ellos fueron los que me ataron a la cruz. Pero quisiera deciros en esta tarde que no fue solo la avaricia de Judas la que crucificó a Jesús, sino la de todos aquellos que tienen sus intereses en las cosas materiales y rechazan a Jesús, el regalo de Dios, que murió por ti y por mí. El apóstol Pablo escribiría a los corintios esas preciosas palabras, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros
con su pobreza fueseis enriquecido. Oh Judas, si te hubieses dado cuenta de eso. Si en lugar de mirar la bolsa, hubieses mirado el corazón de Cristo, hubieses visto su amor, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, vale mucho más que todo el oro del mundo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no fue solamente el miedo de Pilato el que crucificó a Jesús, sino el de todos aquellos que por no perder su prestigio, su reputación, por no ser señalados por la sociedad, pretenden lavar sus manos y mirar para otro lado, mientras su conciencia no les deja dormir. Porque tus miedos también crucificaron al Hijo de Dios. Esos miedos que sabes esconder también, que no te gusta descubrir delante de los demás. Esos miedos que no te han permitido todavía rendir tu corazón a Cristo y decirle gracias por tu cruz. Gracias por haberme amado tanto. ¿Cuántas veces el mensaje de la cruz se ha acercado hasta ti? Hablándote del amor de Dios y del valor de la obra del Calvario, del Hijo de Dios que no tuvo miedo de enfrentarse a la justicia del Padre, porque te amaba tanto. ¿Harás como Pilato? ¿Escudarte en tu propio miedo para no reconocer el regalo de Dios en Cristo y confesarle tu pecado? Pero no fue la burla de los soldados exclusivamente la que crucificó a Cristo en la cruz, sino la de todos aquellos que hoy le desprecian y se ríen de él. Su pueblo le dijo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y muchas personas hoy dicen, no queremos este evangelio. Entre otras razones, porque vivimos en una sociedad que ha puesto precio a todo. El evangelio es obra de la gracia de Dios, es gratuito, aunque la obra de la cruz es de un precio tan alto que el hombre no podría pagarlo. Pero Dios la otorga por gracia a todo aquel que arrepentido viene a él. Y muchas personas hoy se siguen burlando de Cristo. Todavía no quiero que reine sobre mí. Déjame esperar un poco más de tiempo. No fue la indiferencia del pueblo únicamente la que crucificó al Hijo de Dios, pero la indiferencia es también un pecado muy común entre nosotros. Yo no conozco la situación personal de cada uno de vosotros. Yo no sé si aquí hay alguna persona que todavía no ha rendido su corazón a Cristo. Pero lo que te pido en nombre de Dios es que no salgas en esta tarde indiferente de aquí. No mires para otro lado, mira la cruz, mira la cruz. Y si miras a la cruz con arrepentimiento, el amor de Dios vencerá tu ingratitud, tu rebelión, tu indiferencia. No salgas golpeándote el pecho en esta tarde por esa puerta, no te servirá de nada. Rompe tu corazón al pie de la cruz. El pecado es algo horrendo a los ojos de Dios y Dios no podía tratarlo de otra forma que haciendo justicia. Por eso el apóstol Pablo escribió, al que no conoció pecado, el único ser que no conoció pecado, el Hijo de Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, fuésemos declarados justos. Pero mira una cosa, lo más impactante de todo es que Cristo quiso ir a la cruz voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Él podía haberse escapado de la cruz si hubiera querido. Hubiera pedido a su padre 12 legiones de ángeles en el monte, allí cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. Cuando Pedro saca la espada, Pedro, yo podría pedir a mi padre 12 legiones de ángeles. ¿Qué 12 legiones de ángeles? Su palabra bastó
para tumbar a aquella multitud que venía a prenderle. Pero él no esquivó la cruz, porque te amaba. Y quiso ir a la cruz por amor a ti. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. ¿Qué nos dice la cruz de Cristo hoy a nosotros? ¿Qué te dice la cruz de Cristo a ti, querido amigo? ¿Qué te dice? ¿Piensas, como muchos piensan, que podría haberse evitado? Pobres de nosotros, si Cristo no hubiese venido a este mundo, no hubiese mostrado su amor, no hubiese muerto en la cruz por mi pecado y por el tuyo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Pero Jesús, después de morir en la cruz, resucitó al tercer día. Esa es la gloria del mensaje del Evangelio. Cristo va a la cruz porque tiene que pagar por tus pecados. No hay otro medio para solucionar el pecado sino a través de la cruz. Por eso el pecador necesita pasar por la cruz ineludiblemente para hacer las paces con Dios. Y decirle: Señor, esa muerte la merecía yo, pero tú quisiste morir por mí. Y qué gloria para muchos de nosotros que un día aceptamos este Evangelio y no nos arrepentimos de ello. No nos arrepentimos de ello. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice el apóstol Pablo, mas a los que se salvan es poder de Dios. La cruz tiene poder para perdonar los pecados, para justificarnos delante de Dios, para santificarme delante de Dios, para que Dios pueda verme justo y santo, pueda recibirme como hijo suyo, reconociendo que Cristo fue mi sustituto, que murió allí en mi lugar. Pero el mensaje de la cruz es efectivo únicamente para aquellos que deciden aceptarlo. El que no quiere saber nada de la cruz se perderá irremisiblemente, lo dice la Escritura. El que cree en el Hijo de Dios y en su mensaje tiene vida eterna. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida eterna. La cruz de Cristo no pudo haberse evitado. Fue un hecho necesario. Quiero mencionar algo acerca de esa necesidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24. 4 veces se dice en ese capítulo que la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz fue un hecho necesario. ¿Necesario para quién? En primer lugar, para Dios. Ah, sí, Dios necesitaba, el Padre, la muerte del Hijo, sí. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. Era necesario que alguien pagase, llevase la culpa y el pecado del hombre. Y eso solamente lo pudo hacer el impecable y perfecto Hijo de Dios. Por eso fue un hecho necesario para Dios, para que la justicia de Dios quedara completamente satisfecha, viendo Dios como alguien hacía justicia a favor del pecador, moría en lugar del pecador, pagaba por el pecador, llevaba el pecado del pecador en su cuerpo sobre el madero, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios de manera completa. Y cuando yo reconozco que mi pecado crucificó a Cristo y vengo arrepentido y humillado a la cruz, Cristo me perdona y me recibe como su hijo. Pero la cruz de Cristo era un hecho necesario para Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mensaje de aquellos varones a las mujeres. Versículo 7, Lucas 24. Verso 26. Está hablando el Señor Jesús con los discípulos camino de Emmaús y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario
que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario. El mismo Señor por 3 veces antes de morir lo había anunciado a sus discípulos en diferentes momentos. Y en una de ellas Pedro le dijo: Señor, no te acontezca tal cosa. No entendían los discípulos aquello, pero era necesario. No fue un hecho casual, fortuito, que no se pudo evitar. Era necesario. Versículo 44. Y está hablando el Señor a los discípulos y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De manera que el Evangelio de Jesucristo está anticipado en el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés. Esa ley que mostraba el carácter santo de Dios y el carácter impío del hombre pecador. Esa ley que nos decía que para reconciliarnos con Dios era necesario que alguien pudiese mediar, pudiese pagar en nuestro lugar el castigo, el precio de nuestro pecado. Eso lo decía la ley. Y los profetas. Todos los profetas, desde Moisés en adelante, han profetizado acerca de los días de Cristo. Sería muy largo hacer un repaso ahora. Entre ellos, Isaías, como hemos mencionado. Parece que el capítulo 53 de Isaías se estuviera escribiendo al pie de la cruz. Y se escribió unos 8 siglos antes. ¿Casualidad? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ah, los salmos. Fuente de consuelo. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que brotan de la experiencia de David, pero que apuntan mucho más allá de la experiencia de David, apuntan hacia el Señor Jesucristo. Palabras que un día pronunció literalmente el Señor Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los salmos hablaron también de la cruz de Cristo. Y verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La muerte de Cristo en la cruz fue un hecho necesario, no se pudo evitar. ¿Es casualidad que nosotros estemos hablando esta tarde de estas cosas aquí? ¿Es casualidad que tú estés escuchando este mensaje aquí esta tarde? No. Voy a pedir a los músicos que se vayan preparando. Vamos a cantar una canción que nos va a acercar todavía más a la cruz. Y yo os voy a invitar que mientras estamos cantando esta canción, desde la sinceridad del corazón, digamos al Señor: gracias, gracias por tu cruz. Gracias por tu cruz, Señor, porque esa cruz fue para mí. Y quiero invitar, si hay alguna persona que todavía no ha rendido su vida al pie de la cruz, por favor, hazlo. Hazlo esta noche. No te vayas con tu indiferencia, no te vayas con tu pecado. Entrégate a Cristo. Dile: Señor, tu cruz también es para mí. Quiero ser tuyo. Gracias por haberme amado de esa manera. Vamos a ponernos en pie mientras cantamos esa canción.